Dios les bendiga a todos y a cada uno, hermanos, en esta tarde. Es un honor poder estar ante ustedes una vez más para traer la palabra de Dios y para poderle expresar con todo el corazón lo que nuestra alma está sintiendo al predicar esta palabra, que realmente no somos dignos de estar en este lugar, pero por la gracia y el poder de Dios que nos dio la libertad y nos dio el privilegio, lo vamos a hacer para la honra y la gloria del Señor. Hechos capítulo 16. Ahí vamos a estar comenzando esta tarde nuestro mensaje. En Hechos capítulo 16. En esta tarde vamos a hablar sobre la adoración a Dios. He escuchado varios comentarios que dicen: yo no sé cómo adorar al Señor. Yo no sé qué necesito para adorar al Señor. ¿Cómo es que se debe adorar al Señor? ¿Qué postura o posición debo tomar para adorar al Señor? ¿O qué es lo que me debe empujar a adorar al Señor? Primero que todo, creo que lo más importante es saber y reconocer el lugar donde estamos parados y quiénes somos. Amén. Nosotros somos criaturas hechas por el más maravilloso creador del universo. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Entonces nuestra adoración debe ser dirigida a aquel que nos hizo a nosotros. Amén. Nuestra adoración debe ser siempre dirigida hacia Él, hacia ninguna otra persona, ser o cosa que llame nuestra atención, sino aquel que nos hizo con sus manos, aquel que nos demostró su amor antes que nosotros llegáramos a este mundo, cuando formaba los montes, los valles, cuando comenzó a formar el universo mismo, ya estaba en su mente el plan de los siglos que nosotros deberíamos estar. Ya estaba planeado este día que usted estaría en este lugar, lo puedo asegurar. Porque para Dios no hay casualidades, solamente existen propósitos, y los propósitos de Dios son propósitos eternos que Dios ha puesto para que y el hombre le toca vivir. Al hombre le toca, más bien el hombre viene siendo el personaje que va a vivir ese momento que Dios ha determinado. Y a nosotros nos ha tocado en esta hora, en este tiempo, vivir en medio de un mundo que se ha olvidado de Dios, de un mundo que se siente atraído más por la ciencia y al mismo tiempo se aleja de Dios, porque especialmente muchos de los jóvenes, usted le pregunta, ¿crees en Dios? Dice, no creo en Dios. Entonces miramos, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Y al resfriarse el amor quiere decir que no hay conocimiento de Dios. La gente preferirá otras cosas que a Dios. Pero los que estamos aquí, los que hemos entendido el llamado del Señor, tenemos que saber cuando nos acercamos al Señor cómo acercarnos a Dios para adorarlo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo sabemos. Pero mucha gente dice, ¿y cómo debo adorar al Señor? Entonces ahí es donde vamos a hablar en esta tarde. Porque como lo dije, voy a tomar una escena de la Biblia que quizás digan, pues no tiene nada que ver con la adoración. Pero en el desarrollo del mensaje voy a tratar de conectar esto para que usted mire por qué les traje este pasaje de la Biblia. Hechos capítulo 16 y versículo 25. Amén. Y comenzamos, dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto,
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como le dije, esto es para otro mensaje, pero quiero que miren esa escena. El 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Miren esto: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Miramos que esta es lo que está en la posición donde están estos varones. Ellos habían estado predicando y ahí había expulsado un demonio de una muchacha que lo siguió por varios días. Y entonces el hombre que era dueño de esa muchacha, porque era su esclava, vio que era una persona que adivinaba, te podía adivinar la suerte, era un demonio. Entonces, viendo el hombre que esa muchacha ya no le iba a servir porque Pablo expulsó el demonio que le hacía hablar, se enojaron y comenzó a reunir gente en contra de él. Los agarraron, los llevaron a los magistrados, las autoridades, y le dijeron: estos andan alborotando la ciudad y haciendo cosas que no deben hacer. Entonces los golpearon, los azotaron, los torturaron y luego los encerraron dentro de, lo traducimos ahora a una mazmorra, un lugar donde echan los presos, los presos más odiados, los más repudiados, pero no eran como las cárceles de ahora. Vamos a decir que eran las rejas, pero era lo más profundo de adentro, pero eran como unas cuevas adentro y con rejas que no se podían mover. Quiero que observen esto que está ahí. Bueno, déjenme mover esto. Quiero que observen esto. Esto que está aquí. Estos son dos tipos de madera, son dos, vamos a decir, dos pedazos de madera. Cuando al preso lo metían a un cepo, este es el cepo, era como algo de tortura. Metían la cabeza en este lugar, las manos aquí y los agarraban, el hombre no se podía mover. O les metían los pies también en esta posición dentro de otra madera y los hombres quedaban totalmente asegurados de ahí, no se podían mover para ningún lado. La gente se dice, aparte de la Biblia, me fui a ver lo que era un cepo y qué es lo que sucedía allá. La gente podía hacer toda clase de tortura sobre ellos, patearlos, rasguñarlos, jalar los cabellos. Es más, se hacían sus necesidades sobre esas personas cuando eran tan repudiados y los torturaban. Y ahora imagínense a Pablo y a Silas metido en una madera así, sin moverse, con los pies asegurados en los grillos, con grillos de acero, no se podía mover. El área donde estaba no era un área como esta, acuérdense, ahí la gente hacía sus desechos, no tenían baño, todo era nauseabundo, horrible que estaba en ese lugar. Ahí estaba Pablo y Silas, los más repudiados, los que nadie los quería. Pero medianoche, en medio del dolor, de los azotes, de los golpes, de todo lo que estaba en medio de ese lugar, estos hombres se pusieron, unos cantaban y oraban. Y lo que me impacta es que en medio de eso,
Dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, un temblor, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Entonces lo que me muestra a mí en ese momento, que para adorar a Dios no necesitas postrarte, no necesitas cierta posición para adorar al Señor, como algunos dicen, solamente de rodillas, o solamente de pie, o con los pies, con las manos hacia arriba. Entonces estamos mirando que esa adoración genuina que estaban trayendo estos varones en ese lugar, venía de dentro del corazón y no tenía nada que ver con la postura física como estamos aquí. En el libro de Reyes, parece que el libro de Reyes capítulo 6 por ahí, miramos al rey Salomón, que él subió y adoró y se arrodilló en un altar que había hecho para adorar al Señor. Se subió y se arrodilló y levantó las manos, y también la gloria de Dios descendió cuando ese varón terminó de orar. Miramos a Daniel también, que para adorar, él abría la ventana de su casa y oraba a Dios 3 veces al día. Entonces lo que yo miro de esta escena, miro que la adoración no tiene que ser realmente en esta posición, realmente lo que importa es de dónde venga. Ahora voy a enseñarle algo más. En la Biblia la adoración a Dios es un acto de expresar respeto y reverencia, y es una forma de vida que implica amor, servicio, obediencia y rendición. Es el amor de Dios, es el que tienes por las almas. Cuando tú amas a Dios, te da por servir en la iglesia. Viene y dice, hermano, ¿qué es lo que necesita que le ayude en este lugar? Esa es una forma de adoración, porque la adoración forma parte de tu vida, no es nada más cuando cierras los ojos y alabas al Señor. Tú adoras a Dios 24 horas continuamente si tú lo quieres hacer, o adoras a Dios solamente cuando te queda tiempo. Tú decides. Entonces, la adoración es espiritual, pero se expresa físicamente y se manifiesta de diferentes maneras, como orando, alabando al Señor, trabajando en el templo, o ofreciéndote a ti mismo en sacrificio vivo. Cuando ayunamos, cuando hacemos ayunos ante Dios, entonces miramos que eso es parte de la adoración. La adoración no es un rito místico que nada más ciertas personas pueden hacer. Todo el mundo puede hacer la adoración, porque la adoración viene de aquí adentro, de adentro hacia afuera. La adoración a Dios solo conoce una ruta. Cuando tú adoras al Señor, tu adoración no se va para allá ni para allá. Tu adoración es como una flecha. Cuando tomas la flecha y tú la diriges al blanco que tú quieras ir, una vez que suelta la flecha, irá al blanco donde tú la pusiste. Una vez que tú decides adorar al Señor, no importando la posición, no importando el lugar, no importando en qué condición estés, pero cuando tú te conectas a través del Espíritu Santo con Dios, esa adoración solamente conoce una ruta, y es dirigida al trono de Dios, al trono de la gracia. La naturaleza de la adoración cristiana es de adentro hacia afuera, y tiene 2 características igualmente importantes. Vaya usted a San Juan 4:23. Tiene 2 características realmente importantes. San Juan 4:23. Primero que todo, debemos adorar a Dios en espíritu y verdad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad no tiene nada que ver con la postura física. Mírelo ahora, el 4:23.
Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es ¿qué? Es necesario que adoren. Se necesitan dos cosas importantes: adorar en espíritu y en verdad. En otras palabras, solamente cuando te pongas a alabar al Señor, olvídate del mundo que te rodea. Olvídate de tu familia en ese momento cuando vas a adorar al Señor. Porque hay momentos cuando vas a interceder por tu familia, cuando vas a orar por alguien, pero cuando vas a adorar al Señor, esa es una relación directa. No hay niños aquí. Es como cuando tú y tu esposa entran a la recámara nupcial y nada más están el uno con el otro. No se olvidan de todo lo que está ahí afuera, de los niños, de la cocina, de todo. ¿Por qué? Porque es un momento de intimidad entre una pareja, los cónyuges. Cuando entras en la intimidad con Dios de esta manera también, nada debe importar, solamente ese momento en que tienes una comunicación con Dios y le adoras. Ahora, ¿y por qué le voy a adorar? A Dios se le adora por lo que Él es, por lo que Él ha sido y por lo que seguirá siendo. ¿Qué Él es? ¿Qué es Dios? Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve. ¿Se dan cuenta? Por esos atributos y muchos más es que debemos adorar a Dios. Debemos adorar a Dios porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Se da cuenta? Entonces hay muchas maneras y debemos mirar por qué adorar al Señor. La adoración, como le dije hace un momento, debe salir de lo más profundo de nuestro hacer. Se adora a Dios por lo que Él es. Cuando adoras al Señor, es una forma de reconocer que ningún otro ser o cosa es digno del lugar que ocupa Dios en nuestras vidas. Amén. Porque Dios debe ser la prioridad en cada corazón de un creyente. Hay muchas cosas importantes. Mi madre es importante, mis hijos son importantes, mi familia es importante, pero el que me da la vida para estar con mi familia se llama Jehová de los ejércitos. El que me da la fuerza se llama Jehová. El que provee para mi familia se llama Jehová de los ejércitos. Entonces viene primero Dios y luego mi familia. Viene primero Dios, luego la iglesia. Viene primero Dios, mis hijos. Primero es Dios, porque Él merece la gloria y la honra. Él debe ser la prioridad en cada vida de cada persona o de cada creyente. La adoración es una forma de acercarse a Dios con sentimientos de gratitud y de admiración, de reverencia, de veneración, porque Él es grande, Él es omnipotente. Debemos exaltarle a Él por lo que Él es. Amén. Hermano, pero a veces yo no sé cómo acercarme a Dios. Lo primero que tienes que hacer es humillarte delante del Señor. Amén. Reconocer que sin Él no hay nada y no puedes hacer nada. Él es el todo de la vida de cada uno. Nuestras vidas giran alrededor de Él, así como los planetas giran alrededor del Sol. Todos giran hacia alrededor de Él. Bueno, nuestra vida, la vida de cada ser humano, también están girando alrededor de aquel eje, aquel punto que le está dando vida a todos. La Biblia dice que sin Dios no podemos hacer nada. Dice, Él dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Dice, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Amén. Dice, y si la rama se cae, deja de ser.
Porque si no estás conectado a la vid verdadera, vas a dejar. Entonces tenemos que conectarnos y estar conectados siempre y dependiendo siempre de la voluntad, de la gracia y de la misericordia del Señor. Ahora, ¿qué es lo que hace la adoración? Cuando yo comienzo a adorar al Señor, ¿qué es lo que hace? Perdón. Pues lo acabamos de mirar en la escena de Pablo y Silas. Hemos mirado que la adoración produce manifestaciones del poder sobrenatural de Dios. Amén. Para que ocurran milagros creativos, milagros extraordinarios que tú no los puedes entender, nuestra mente no puede comprender. Pero cuando tú comienzas adorando a Dios, creando una atmósfera de devoción para Él, y por encima de cualquier circunstancia, de cualquier cosa que estés haciendo, comienzas a adorar al Señor, va a suceder un milagro. Va a suceder algo diferente en tu vida. No puedes acercarte, no puedes meterte a un horno sin quemarte. No puedes entrar a un lugar donde están haciendo pan y atravesar por la panadería y salir al otro lado sin que huelas a pan. Algo tiene que pasar. Cuando entramos en la presencia del Señor, algo va a suceder en nuestras vidas. Aleluya. Y muchos de nosotros nunca hemos experimentado nada de eso porque nunca entramos a la cámara real donde está el Señor. Hacemos que nuestra oración llegue al trono de la gracia, al trono de Dios, pero nunca tratamos de entrar al trono de la gracia, a la presencia misma de Dios para que Dios comience a hacer algo en nuestras vidas. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, comienza una transformación en nuestro ser, en nuestro corazón. Es más, cuando tú comienzas a entrar en la presencia del Señor, tu rostro cambia, tus facciones cambian, tus actitudes cambian. Porque cuando te acercas a Dios, todos los defectos y todo lo que va estorbando se van cayendo y va quedando simplemente el hombre que eres delante de Dios. Y aquel hombre natural, Dios lo hace diferente. Dios lo cambia y lo va haciendo a su imagen. Porque cuando te vas acercando a la presencia de Dios, ya no serás el mismo. Pero muchos de nosotros no hemos experimentado eso porque no hemos entrado en adoración. Una de las cosas que tenemos que hacer, cuando somos adoradores, aquí que lo acabamos de mirar, que Dios busca adoradores que adoren en el Espíritu y en verdad. Amén. Cuando usted llega al templo de Dios, lo hemos repetido muchas veces, entrar por sus atrios con alabanza, pero realmente, ¿quiénes han entrado adorando al Señor? Note que muchas veces entramos saludando al hermano, a la hermana, al ujier, al pastor, y nos vamos a sentar. El principal aquí está. Y pasamos de largo por él. Llegamos y saludamos a todo el mundo, llegamos, nos sentamos, comenzamos a leer la Biblia y él está aquí esperando. ¿Qué pasó? Pero si llegáramos a sus atrios derecho, corriendo al altar, como aquella persona que tú no has mirado por días, y cuando lo llegas, corres y le das un abrazo y hasta brinca y se da una vuelta porque le dio tanto gusto. Y a veces a nosotros nos cuesta entrar solamente a sus atrios. Voy a continuar. Para adorar al Señor se requiere varias cosas. Le voy a pedir que me espere en Romanos 8:26. Le voy a buscar también. Romanos 8:26. Ok. Se requieren varias cosas para adorar al Señor. Primero que todo, ponga atención, dice, nacer de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede adorar al Señor. ¿Por qué? Porque si en el Espíritu Santo dentro de nosotros no podemos responder a Dios en adoración. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. En otras palabras, porque no conocemos a Dios.
¿Cómo vamos a adorar a Dios? ¿O cómo vamos a adorar a alguien que no conocemos? ¿Se da cuenta? Por eso es que necesitamos nacer de nuevo. No sé si se recuerda el mensaje que abrimos hace como 2 semanas. ¿Qué recibí cuando recibí a Cristo? ¿Qué recibí cuando le entregué mi vida al Señor? Y una de las cosas que Dios te da es que recibes el espíritu de adopción. Y ese espíritu debe morar en ti. Porque, mire, para nosotros poder hacerlo necesitamos varias cosas. Primero, nacer de nuevo. Sin el Espíritu Santo dentro de nosotros no podemos responder a Dios en adoración porque no le conocemos. Primera de Corintios capítulo 2, 11 dice, porque nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, Él es el que nos impulsará y nos ayudará para adorar al Señor. Ahora vaya a Romanos 8, 26, vamos a mirar qué dice ahí. Romanos 8, 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces decía, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y cuando nosotros queremos adorar al Señor, quien impulsa ese sentimiento de gratitud y de adoración para Dios, para hacer una adoración al Señor, es el Espíritu Santo que está ahí. Él es el que nos impulsa a adorar al Señor. ¿Por qué? Y porque muchas veces cuando nos postramos para adorar al Señor, se nos pasa en medio minuto, se nos acabó lo que traíamos, ya no sabemos qué hacer. Pero la Biblia dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando ya no sabemos cómo actuar, el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a afirmarlo, pero voy a tomarlo de esta manera, que podríamos decir que es un lenguaje que solamente el Espíritu Santo sabe cómo hacerlo para que Dios pueda entender la necesidad del creyente que está ahí y que no sabe qué decir, pero que necesita la palabra, esa fortaleza, esa ayuda, y al mismo tiempo quiere adorar al Señor. Entonces el mismo Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros con un lenguaje espiritual que solamente Él conoce, porque nosotros no sabemos qué quiere decir gemidos indecibles. Quizás es un gemido, un lamento, pero el Espíritu Santo, cuando ese lamento sale de aquí, impulsado de adentro hacia afuera, brota de nuestros labios y se va directo al trono de la gracia. Y allá hay un varón que se llama Jehová de los ejércitos, que entiende ese lenguaje. Y el Espíritu Santo intercede a favor de usted y de mí. Amén. Segundo lugar, adorar el Espíritu requiere de una mente centrada en Dios y renovada por la verdad. Romanos capítulo 12. Ahí adelantito vaya. Romanos capítulo 12 y versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces decía yo aquí que para adorar a Dios en espíritu y en verdad, se requiere de una mente centrada en Dios y renovada por la verdad de su palabra. Solo
Cuando nuestras mentes dejan de estar centradas en las cosas materiales para centrarse y enfocarse en Dios, podemos adorar entonces a Dios en espíritu y en verdad. Cualquier distracción del mundo, cualquier cosa que interfiera en tu adoración, puede inundar nuestra mente cuando tratamos de alabar y glorificar al Señor y dificultar nuestra verdadera adoración. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso dice que no nos conformemos a este siglo. O sea, cuando vamos a hacer eso, tenemos que apartarnos un poquito de las cosas. Cuando vengamos a la iglesia, yo sé que las cosas que tenemos son importantes, la familia, el trabajo, tantas cosas, pero cuando venga a la casa del Señor, olvídese por un momento de eso. Amén, gloria a Dios. La deuda que usted tiene, cuando usted llegue allá, ahí va a estar, no se va a mover. La renta que usted debe también tendrá que pagarla, no se va a ir. El trabajo que usted tiene que hacer, porque por mucho que usted piense aquí, el trabajo sigue igual. Y lo que sí, hay bastante, y lo que va a pasar es que ni usted va a estar a gusto aquí, ni va a agradar al Señor. Entonces sucederá lo que dice su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su mente y su corazón están lejos de mí. Y Dios dice en el primer mandamiento, dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Entonces esas cosas estorban nuestra adoración al Señor. Entonces tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor: despojémonos de todo peso que nos agobia. Despojémonos de toda cosa que estorba o que nos molesta. Quizás reñiste con tu esposa, quizás con el vecino, qué sé yo. Pero algo te hizo que llegaras aquí un poco molesto, te sientes incómodo, te sientes enojado. Y más cuando la Biblia te habla, cuando la palabra de Dios te habla, y luego dice: ¿quién le dijo a este lo que me está pasando a mí? Pero es la palabra de Dios que está fluyendo y que va donde está la necesidad, va donde está ese problema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fluye no para recriminarte ni para juzgarte. La palabra corre y fluye hacia nosotros donde está la necesidad. Si estoy enfermo, la palabra trae sanidad. Si estoy en pecado, la palabra me trae convicción. Si estoy haciendo otras cosas, pero la palabra de Dios siempre vendrá a mi favor por la gracia del Señor. Amén. Y en medio de todo eso, entonces yo tengo que decir: gloria a Dios. Amén. Tengo que glorificar a Dios. En tercer lugar, dice: tenemos que adorar a Dios en el Espíritu. Pero solamente podemos adorar a Dios en el Espíritu si tenemos un corazón puro y arrepentido delante de Él. Cuando el rey David, no vaya ahí, pero en 2 de Samuel capítulo 11 lo va a encontrar, pues si quiere en la casa. Pero mire, le voy a contar. Cuando el rey el rey David estaba lleno de culpa y de pecado porque había caído en adulterio con Betsabé, se dio cuenta que no podía adorar al Señor. Se dio cuenta que aunque intentaba, no había conexión. Porque el corazón de él estaba manchado, su corazón estaba triste, había culpa, había pecado. Entonces, él se dio cuenta que no podía adorar. Sentía que Dios estaba lejos de él, como muchos de nosotros venimos a la casa del Señor y a veces pensamos: ¿cómo habla este hombre? Y no siente la presencia del Señor. Y este hombre también, ahí vaya usted, ahí quiero que lo mire, Salmo capítulo 32. Si alguien lo encuentra, Salmo 32, versículos 3 y 4.
El rey David, en medio de ese dolor, gemía y lloraba todo el día y no encontraba paz, mucho menos una comunión con su Dios. ¿Lo encontró? Salmo 32, 3 y 4, ahí lo lee, por favor. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El 3 y el 4. Se le dice, gemía de noche y de día. El pobre hombre se estaba secando en vida, porque no soportaba esa presión que sentía. Porque cuando una persona ha probado la gloria y la presencia de Dios en su vida y por alguna razón se viera envuelto en pecado, esa persona no será también igual, no podrá estar en paz, porque sabe que ha quebrantado y ha desobedecido a Dios. Ha quebrantado los mandamientos de Dios y ha ofendido a Dios con ese pecado. Entonces, aunque la Biblia dice que si nosotros venimos ante Dios y Él nos va a perdonar, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Aún así nos queda la culpa que el diablo nos pone. Dice, ¿a poco crees que Dios te va a perdonar? Y muchas veces tenemos que vencer también ese obstáculo para limpiar nuestra vida. Y eso es lo que le pasaba al rey David. Pero él se dio cuenta que cuando uno confiesa sus pecados, ahí obtienes la victoria para entrar en adoración al Señor. Dice, cuando confesó su pecado, él se dio cuenta que la confesión trae liberación. La comunión con Dios fue restaurada. La adoración y la alabanza brotaron de sus labios y comprendió que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Salmo capítulo 51 y versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nosotros hemos ofendido a Dios y confesamos nuestros pecados, dice su palabra, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, pero el que los encubre no va a prosperar, se va a quedar en esa misma ruina, en esa misma posición, no será perdonado. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor y le pedimos perdón y confesamos nuestros pecados, y no solo eso, nos apartamos y lo dejamos atrás, entonces comienza una nueva etapa de nuestra vida para poder hacerlo mucho mejor. Póngase de pie, ya terminé. Entonces miramos que nosotros necesitamos un espíritu que esté centrado en Dios, que no tenga distracciones para poder adorar al Señor. Necesitamos un espíritu que esté limpio, que no esté en pecado para poder entrar en adoración. Necesitamos confesar nuestro pecado. Entonces, lo cual nos lleva a una conclusión, que la adoración es una expresión de alabanza de lo más profundo de nuestros corazones. Déjeme decirle, en la adoración no existe ninguna regla con respecto a si debemos sentarnos, pararnos, postrarnos, o estar en silencio, o cantar en altavoz para poder alabar al Señor. ¿Se da cuenta? Lo más importante es que alabemos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo? En espíritu, en nuestro corazón. En verdad, en nuestra mente. Que nuestra mente y nuestro corazón estén conectados a la presencia del Señor y podemos entrar al trono de su gracia en adoración. Podemos tocar la gloria de Dios. Entonces, si podemos decir, como cuando estamos cantando el corito,
el corito que estamos cantando aquí que dice, tocando la gloria de Dios. Cuando levanto mis manos, dice, siento la gloria de Dios. Entonces miramos esto, que lo que necesitamos nosotros no es buscar una posición, porque ahí sentado donde está la hermana puede adorar al Señor. Parado puede adorar al Señor. No importa cómo. La adoración, lo más importante es que venga de aquí. Impulsada de dentro, que nazca de lo más profundo de su corazón. ¿Cómo? Que venga dentro del corazón, así como en nuestro planeta la Tierra, adentro se comienza a hacer un fuego, comienza a hervir la tierra y comienza a estremecerse y de pronto sale un volcán. Todo lo que estaba dentro de la tierra sale expulsado hacia afuera, hacia los cielos. Entonces también en nuestra vida, en lo más profundo de nuestro corazón, debemos dejar que la fuerza y el poder del Espíritu Santo comience a fluir y comience a moverse dentro de nosotros. ¿Y cómo? Bueno, la Biblia dice, mira, Jeremías dice que un día él siempre adoraba al Señor de diferentes maneras, porque siempre lo tenían prisionero, lo torturaban. Pero dice, un día traté de ya no hablar del Señor. Me cansé, dice, ya no voy a hablar más. Dice, pero no pude hacerlo, porque había un fuego dentro de mí que me quemaba por dentro y me impulsó a hablar y comenzar y continuar hablando lo que Dios le había puesto. Cuando nosotros dejamos que ese fuego del Espíritu Santo comience a fluir en nuestros corazones, entonces brotará de nuestros labios y habrá una erupción también como el volcán, expulsando todo lo que nuestra adoración hacia el Señor, pidiendo por los demás, pero más que todo adorando a aquel que vive y reina por los siglos, adorando a aquel que dio a su Hijo por nosotros, adorando a aquel que dio su vida por nosotros. Hay muchas formas por qué adorarlo. Entonces, hoy le reto a usted que desde este día piense en el Señor. Señor, ¿cuántas veces he podido adorarte y no lo he hecho? ¿Cuántas veces he estado contigo a solas y me he quedado callado? Cuando podía haberte dicho cuánto te amo. Cuando podía haberte dicho gracias y no lo hice. Pero desde este día yo le reto a que comience a adorar al Señor de esta manera. Quizás no la expresión de la adoración no sea lo que tú esperabas, pero el Espíritu Santo nos dio por este lado para que entendamos qué es adoración. ¿Y cómo podemos adorar? ¿Qué necesitamos tener? ¿Cómo debemos estar? Que es lo más importante. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por esta palabra que has puesto en los labios de tu siervo. Y que Señor, ha sido, Señor, proclamada en este lugar. Ha entrado en los oídos de los oyentes que están en este lugar y entrará en los oídos de algunas personas o de muchas personas más. Yo te ruego, Señor, que esa palabra llegue a sus corazones, a lo más íntimo de su ser, y comiencen a reflexionar, comiencen, Señor, a recapacitar, a entender, a analizar su posición contigo, para que sean realmente verdaderos adoradores que te alaben en espíritu y en verdad. Porque es lo que estás buscando de cada creyente, es lo que estás buscando de cada uno, que seamos auténticos, que seamos genuinos, que no seamos hipócritas, que no seamos fraudulentos ni falsos, ni tampoco seamos imitadores de otra, sino solamente imitadores de ti, porque tú, Señor, eres auténtico, eres real, eres único y eres el creador del universo. Tú mereces la honra, la gloria y el honor por siempre. Amén, amén, aleluya. Vamos a alabar al Señor por un momento. Gloria a Dios.